Hola, Adriana, ¿cómo te va? María Julia Oliván te saluda. Hola María Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Adriana, nos gustaría saber cuál es tu respuesta a la pregunta que se hace la revista Semana. ¿Es efectivamente nuestro país el nuevo paraíso para los narcotraficantes? Me parece que se está exagerando un poco. Habría que ir con cierto cuidado cuando se hace cierta afirmación. En este caso no es una afirmación, sino es una pregunta, porque el narcotráfico acá ha empezado a ser muy evidente, digamos, un fenómeno muy evidente con todo, además de lo que ha pasado acá en la ciudad de Rosario. Ujú. Efectivamente, Argentina está teniendo un rol mucho más activo dentro de la cadena productivo-comercial del narcotráfico y este rol se debe a su ubicación geográfica en este momento. Y siempre ha sido Argentina un corredor de drogas, pero mínimo, no muy importante, definitivamente secundario. A partir del 93, efectivamente, los Estados Unidos empezaron a alertar sobre la posibilidad de que hubiera un aumento, digamos, de tránsito justamente en Argentina. Pero digamos que la modificación, digamos, de la ruta del narcotráfico que se da a nivel latinoamericano y a nivel global, mundial, ha hecho que Argentina asumiera un rol más activo. ¿Cuáles son, digamos, las nuevas rutas? Las nuevas rutas son las rutas que desde Colombia y Perú, que son los más grandes productores de cocaína, a pesar de que ha habido una disminución, digamos, de la producción de cocaína en Colombia, Colombia cubre todavía el 60% del mercado internacional. El 30% lo cubre Perú. De estos dos países salen los corredores que atraviesan Brasil, pasando muchas veces pasando también a veces por Bolivia, ¿verdad? Brasil, Asia, perdón, Asia, África Oriental. Y también hay otro corredor que se desarrolla de estos dos países andinos, va bajando por Bolivia, también por Paraguay, se inserta en Argentina y Argentina y Uruguay entran dentro de este corredor que también llega a África Oriental. En África Adriana, Oriental, sí. en estos, Argentina y Uruguay, por ejemplo, ¿están en Sí. el mismo estatus como países de tráfico o países como corredores dentro de esta ruta de la droga? ¿O hay condiciones específicas de la Argentina a nivel penal que faciliten el asiento de los narcotraficantes y el tráfico de las drogas aquí? Mira, la situación es distinta entre Uruguay y Argentina. Argentina es un país muy atractivo para los narcotraficantes. Primero porque tiene un mercado interno desarrollado. Argentina es un país donde se consume droga. Y además es un país donde se producen los precursores químicos. Y estos precursores químicos, esas sustancias que son cada vez más difíciles, digamos, de exportar y contrabandear, se utilizan al interior, digamos, de Argentina, no en laboratorios, sino en esos pequeños laboratorios que son las cocinas, como las llamamos acá, las cocinas, justamente, donde se estira la cocaína o eventualmente se transforma la pasta base que ingresa de otros países para transformarla en cocaína, después estirarla y para el consumo, digamos, interno. Puede haber una producción local que va hacia el exterior, que son las cocinas que se pueden encontrar, digamos, en la frontera, por el hecho de que ahí puede el producto enviarse no solamente al mercado interno, digamos, de Argentina, sino se puede exportar también al mercado de Brasil, que es un mercado efectivamente muy grande. Pero Adriana, más allá de que la Argentina sea un mercado mayor que Uruguay, ¿por qué Mm, es un país consumidor
en sí mismo. ¿Hay condiciones vinculadas a que las leyes son laxas y penalizan generalmente a los consumidores en lugar de penalizar a las organizaciones vinculadas al narcotráfico? ¿O eso va por otro carril, no tiene nada que ver? Me parece que va más o menos por otro carril, porque, por ejemplo, en Uruguay jamás se penalizó el consumo, jamás. Acá en Argentina la ley no penaliza el consumo, pero penaliza la tenencia. Y ahí hay un debate sobre la cuestión de la tenencia, si es tenencia simple, si es tenencia para la venta, si es tenencia para el consumo, que hace que muchas veces los jueces dictaminen prisión para los consumidores y la cárcel se llenan de consumidores. Por eso digo, ¿no? Sí, sé que no se penaliza, pero digo, por la manera en la que están planteadas las leyes y la manera en la que se instrumentan, finalmente terminan presos los consumidores o los tenedores de poca monta y no las grandes organizaciones, ¿no? Sí, esto es un hecho que no es solamente de Argentina, sino que es de todo el mundo. Muy difícilmente caen los grandes capos. Ahora están cayendo algunos, digamos, en México han caído capos, efectivamente también en Colombia, pero el narcotráfico además se está reestructurando de manera tal que la figura, digamos, de las grandes organizaciones están desapareciendo. En Colombia ya no hay grandes cárteles, están los llamados cartelitos, que son empresas pequeñas y medianas que tienen una, digamos, una función específica que puede ser el control del cultivo, que puede ser la logística, que puede ser el transporte, que puede ser la llegada de los precursores químicos, o sea, cada quien tiene su especialización y se trabaja en red. Pero Adriana, en nuestro país, en Argentina, sí, digo en sí, Argentina, para sí, volver aquí a este país. A la Argentina, sí. En la Argentina ¿se ha facilitado el ingreso del narcotráfico en los últimos años o es un fenómeno geopolítico mundial que obedece a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la manera en la que se ha instrumentado el poder en nuestro país en los últimos años? Digo, ¿se abrió las puertas para el narcotráfico en la Argentina en los últimos años o no? Sí, se abrió la puerta y se abrió la puerta sobre todo, digamos, al lavado. Efectivamente, en la época del 1 a 1 había una facilidad para poder introducir capitales foráneos y han ingresado capitales de ese tipo. Ya en 1997 se tiene noticia de las llegadas acá de uno de los jefes del cártel de Juárez, que era Amado Carrillo Fuentes, que se vino con toda la familia y se vino con un montón de plata comprando tierra, comprando hacienda, tratando de insertarse acá y en Chile para poder vivir tranquilos acá, lejos, digamos, de la arremetida de la fuerza de seguridad en México y también la arremetida de los cárteles rivales. ¿Y qué pasó en la última década? En la última década lo que pasa es que hay una posibilidad también de insertar capitales foráneos acá por el gran desarrollo que ha tenido la Argentina. Argentina ha ido creciendo económicamente y hay muchísimo dinero circulando. Les doy un ejemplo de Rosario. Acá en Rosario es el polo de la soja. Por lo tanto, hay muchísimos capitales que provienen efectivamente de una actividad totalmente legal como esa, digamos, la venta de soja. Pero de estos capitales no todo pasa por el sistema financiero. Hay una parte, se calcula una tercera parte que entra subrepticiamente y por lo tanto se utiliza al contado para comprar departamentos, autos de alta gama, etcétera, sin pasar, digamos, por los canales por los cuales debería pasar, por lo tanto hay una evasión impositiva. Esos mecanismos se han naturalizado y hace que capitales de otro origen puedan ingresar sin levantar mucha sospecha. Y además pueden ingresar sin levantar sospecha justamente por la gran masa de dinero que se está moviendo en este momento en Argentina. Adriana, y en este momento, ¿cuál es, o sea, hoy por hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación en Rosario? Porque conocimos
Bueno, cómo ha crecido, cómo se han instalado el narcotráfico allí. Luego hubo como una especie de arremetida del gobierno nacional con una serie de allanamientos en conjunto, pero todos nos quedamos con la duda de si eso había sido continuado en el tiempo, si en este momento era una acción de presencia del Estado en Rosario que había empezado a terminar o a colaborar para que se vaya el narcotráfico tan enquistado en los lugares más vulnerables, ¿no?, de Rosario, o sigue creciendo la instalación del narcotráfico allí. ¿Cuál es tu mirada? Por el momento no tenemos todavía muy clara la idea de qué pasa efectivamente con el narcotráfico en este momento. Efectivamente hubo, digamos, una especie de ocupación territorial pacífica de parte de la fuerza, digamos, de seguridad. No se ha disparado un solo tiro y no ha sido al estilo brasileño que entra el ejército o la policía militar justamente a los tiros. Acá ha sido otro tipo, digamos, de metodología. Se ha tratado se ha insertado en esos barrios efectivamente un control que es el barrio donde había los búnkers, donde se vendía efectivamente la droga. Pero esta presencia que ha sido de alguna forma, yo creo que beneficiosa en un comienzo, beneficiosa porque efectivamente acá en Rosario hemos vivido una situación extrema de una policía que prácticamente se retiró, se autoacuarteló, en el sentido de que no se veía un policía, había robos, había todo tipo de delitos que nada tenían que ver con el narcotráfico, pero que tenía, digamos, a la ciudad en vilo. O sea, en todo el mes de marzo y parte de abril fue realmente se dio una situación en que la ciudadanía estaba totalmente desprotegida. Por lo tanto, la intervención, digamos, de estas fuerzas federales, de alguna forma lograron restablecer un cierto control, un cierto tipo de seguridad. Ahora, estas tropas se van a ir. En este momento todavía están, pero ha disminuido un poco el número, aunque la gobernación dice que no, pero se han trasladado a otros lugares, no están solamente en Rosario, sino están también en los pueblos alrededor de Rosario. Y la presencia sí sigue existiendo, se la ve, no con tanta fuerza como antes, pero sigue existiendo. Esto no es la solución, es parte de una solución. Acá hay que entrar después con toda una serie de políticas de tipo social para volver a ganar esos territorios que han sido ganados por el narcotráfico, por una ausencia del Estado que se ha retirado de alguna forma o por una ineficiencia de las acciones del Estado que no han logrado involucrar en todos sus programas realmente a la población, y que la única manera para que los territorios sean territorios seguros. La seguridad no es solamente una seguridad armada con la presencia de efectivo policial, gendarmería, lo que fuera, sino es una construcción de tipo social, donde se tiene que dar una participación a la misma sociedad civil. Esto por un lado. Por el otro lado, está la cuestión de que hay algunos sectores involucrados en el narcotráfico que no son los sectores villeros, son los sectores de clase media, lo que proporcionan, digamos, asistencia técnica, digamos, a través de su saber de profesionales a los narcotraficantes. Están los financistas, están los comerciantes, están los abogados, etcétera, etcétera. Toda una serie de profesionales que se involucran en esto porque le da plata y al mismo tiempo van aumentando su estatus social gracias a la plata que van ganando de esta forma. Ahora, para que el narcotráfico no lo moleste la policía, tiene que haber determinada complicidad política. Y por supuesto, o sea, en eso no cabe ninguna duda por el hecho de que todo crimen de cierto tipo, si no tiene, digamos, un aval de parte del poder político, no puede instalarse, no puede funcionar. Pero esto va... O sea, hay todo un abanico, digamos, de posibilidades y de acciones. Por ejemplo, cerrar los ojos
y hacer como que acá no pasa nada. Claro. Esto es uno. El otro es llegar a un acuerdo, a un pacto de gobernabilidad donde prácticamente el poder político prácticamente le pide a la policía que el nivel de delito se mantenga bajo para que la población nos empiece, digamos, a recriminar al poder ejecutivo que hay inseguridad. Y a cambio hay que dar algo. Y me parece que lo que se dio a cambio es, digamos, vía libre a lo que es el narcotráfico, pensando que más o menos la trama narcotraficante iba a quedarse medio tranquila, o si había algún problema, era un problema y se podía tener, digamos, en una villa, y muchas veces los muertos que podían aparecer eran muertos por otras cuestiones y no por narco. Pero acá se desestructuró todo. Hubo una avanzada de algunas bandas sobre otras, guerra interna dentro de la banda que desmadraron, digamos, toda la trama, y la policía que está involucrada en eso, el sector policial es totalmente involucrado. Sabemos, un ejemplo es el ex comisario Tognoli, bueno, que está enjuiciado, pero, y hay otros, pero la cuestión es que hay sectores policiales que se encontraron también en un enfrentamiento entre ellos, porque si uno apoya una banda y el otro sector apoya la banda contraria, es evidente que va a haber también una disputa dentro de la misma policía. Bien. Entonces, acá hay otra cuestión más, si me permite. Sí. La cuestión es que para poder combatir contra el narcotráfico en la situación actual en que estamos, sin modificar ni leyes, sin modificar nada, hay que seguir la pista del dinero, porque solamente a través de la pista del dinero se puede llegar efectivamente a lo que son, digamos, los peces un poquitito más gordos. Considerando de todas formas que acá, por lo menos en Rosario, estamos frente a bandas de narcomenudeo, no son las grandes bandas. Son organizaciones muchas veces familiares y que mantienen sí relaciones también con el exterior. Uno de los jefes de la banda de los monos, llamado Los Monos, la familia Cantero, se sabe que viajó a Río de Janeiro para ponerse en contacto con una gran organización criminal de narcomenudeo que es el Comando Vermelho. El Comando Vermelho además tiene un poder de fuego muy grande y parece que ese fue este hombre para ver un poco cuál era la metodología que utilizan ellos y al mismo tiempo para ver un poco la cuestión del abastecimiento de armas. Bien. Que hay muchas armas. Adriana Rossi, le agradezco muchísimo esta comunicación con Infobae TV, ha sido muy interesante todo lo que nos ha desarrollado en esta nota. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes y que tengan una buena tarde. Igualmente. Y una buena noche. Igualmente. Bueno, Hasta luego. Adiós, hasta luego.